Buenos días de nuevo. Bueno, y seguimos hablando de la administración de la justicia. Y decía, te cerré la entrada anterior con un pensamiento del Génesis 9:6, que decía que aquel que derrama la sangre de un hombre, por el hombre su sangre debe de ser derramada. Y ahí lo dejamos. El mundo se ha complicado tanto, tanto. Los perversos y los criminales han crecido tan exponencialmente. El crimen organizado tiene de suyo carta de naturaleza. Los terrorismos campan a sus anchas. Los narcotraficantes igual. Los peores vicios sociales en crecimiento constante y en inseguridad creciente. Nos hemos instalado en tan locura social que tal vez sea el momento de preguntarnos un tema capital. ¿Deben los corderos seguir protegiendo a los lobos que diezman la manada? Repito todo el párrafo porque es para pensarlo. El mundo se ha complicado tanto, tanto. Los perversos y los criminales han crecido tan exponencialmente. El crimen organizado tiene de suyo carta de naturaleza. Los terrorismos campan a sus anchas. Los narcoterroristas igual. Los peores vicios sociales en crecimiento constante y en inseguridad creciente. Nos hemos instalado en tal locura social que tal vez sea el momento de preguntarnos un tema capital. ¿Deben los corderos seguir protegiendo a los lobos que diezman la manada? ¿Son conscientes los poderosos detrás de sus guardaespaldas y sus sistemas de seguridad, los políticos detrás de sus férreos círculos de protección personal y familiar, que la sociedad está cada día más desamparada? ¿Lo pensáis? ¿Lo pensáis? Cuando el sufrimiento nos toca a vosotros, cuando el sufrimiento lo soporta la sociedad, miles de niñas que desaparecen del mundo, violencia de entre los sexos, la locura generalizada. Estamos instalándonos en la locura generalizada. Igual situación de dilema moral se produce en las guerras y en la lucha contra las tiranías, pero de común se entiende que en determinados supuestos es lícito dar la vida propia y tomar la vida ajena en defensa de valores convivenciales cuya renuncia conduciría a nuestras vidas colectivas al sometimiento y a la acción. Qué fácil es que nos sometan los poderosos a la inyección. Qué fácil es. Qué fácil. Yo pensaba que era imposible. Pues no, estaba equivocado. Y este es un concepto y un entendimiento que imperativamente debe ser incorporado por los modernos pacifistas a cualquier precio, ya que la paz supone un valor supremo, pero únicamente cuando se consigue tras la justicia, ya que en caso contrario seríamos cómplices por omisión de las peores tiranías. La paz es un valor supremo, pero únicamente cuando se consigue después de la justicia, no antes, después de la justicia. Hoy por hoy es imposible ningún orden social, ninguna estabilidad internacional que no dependa del uso de la fuerza al servicio de la justicia. En mi concepto, sea bienvenida la violencia cuando está al servicio del desarrollo de la justicia y la civilidad entre los seres humanos, cuando es sinónimo de orden, seguridad y disciplina cívica. Comillas. Ningún modelo de civilización, ni de orden social, ni de relación internacional podría fácilmente conseguir una rehabilitación integral de la raza humana. Diseñar modelos de convivencia ignorando la esencial maldad de una parte de los seres humanos no es tan solo una estupidez, ni tampoco una ingenuidad. Es un acto de profunda ignorancia que el tiempo remediará en un revoltijo trágico. Lo dijo Mario Conde, un hombre, en fin, una estrella fugaz de la vida social española. Yo he tenido amigos que han estudiado con él y que decía que era la persona más inteligente que habían conocido. Estoy hablando de gente muy inteligente a su vez. Yo no le conozco, en fin, asistió a alguna conferencia suya, pero no le conozco para poder opinar. Pero este es un pensamiento absolutamente vital que la sociedad debería entender y asumir. Y lo repito porque creo que es vital. Ningún modelo de civilización, y añado yo, ni de orden social ni de relación internacional, podría fácilmente conseguir una rehabilitación integral de la raza humana. La rehabilitación integral de la raza humana solamente puede ser por mediante la educación. No hay otra mediante la educación. Y luego la separación de lo justo de lo injusto, como sea. ¿Va?
Diseñar modelos de convivencia, ignorando la esencial maldad de una parte de los seres humanos, no es tan solo una estupidez, que la es, ni tampoco una ingenuidad, que la es. Es un acto de profunda ignorancia que el tiempo remediará en un revoltijo trágico. Qué triste mundo este, qué inadecuada sociedad esta, donde tales terribles supuestos pesan sobre nuestra conciencia colectiva sin que seamos capaces de vislumbrar un futuro mejor. Dios lanza ideas, hay futuros mejores, con mucho esfuerzo, con mucha formación, con mucha educación. Pero, comillas, luchamos por nuestra vida y por causas y motivos superiores a la propia vida. Estas son las utopías, que luchamos por la vida y por causas y motivos superiores a la propia vida. Esto es lo que yo estoy intentando difundir a través de mi trabajo. En definitiva, por la civilización humana. ¿Dónde han dejado las estupefactas izquierdas? ¿En qué lugar se perdió por la aclamación y la glorificación de los luchadores por la libertad que tanta sangre generosa derramaron en la lucha contra las tiranías? ¿Dónde os habéis quedado? Cuando las tiranías han sido los comunistas. ¿Dónde os habéis quedado? ¿Qué queda de las utopías de la libertad fraterna, solidaria, universal en estos acomodaticios pacifistas? ¿Os queda algo? ¿Y qué queda del hermoso pensamiento de considerar únicamente como ciudadanos a aquellos dispuestos a luchar por la justicia y por la libertad? ¿Dónde os habéis quedado? ¿Dónde os habéis quedado? Habéis perdido absolutamente cualquier tipo de ideología, de pensamientos altos. De modo que solo nos queda o no la utilidad de tan tremenda medida, la necesidad o no de tan terrible decisión. Y en ese sentido, no parece que la pena de muerte, dicen algunos, tenga un efecto ejemplarizante y disuasorio significativamente observable en las sociedades donde se contempla su ordenamiento jurídico la máxima pena. Dicho lo anterior con tremendas dudas, ya que parece contrario a cualquier sentido común. Cosa distinta es la responsabilidad que tenemos todos con las futuras víctimas, ya que nadie puede garantizar la no repetición de los mismos hechos y que la clemencia humana tenga que cargar sobre nuestra conciencia colectiva el haber podido evitar y no haber evitado. El haber podido evitar y no haber evitado. Estamos viviéndolo cada día. Criminales que salen de la cárcel con permisos, antes de cumplir las condenas, y salen a la calle y repiten los mismos actos. Pues bueno, no hemos evitado nuevos crímenes, ya que hoy por hoy nadie, ningún sistema de rehabilitación penal puede garantizar que puestos en libertad los criminales no cometan los mismos actos, y nadie garantizaría con su vida o con sus bienes, tanto entre los intervinientes de los procesos sociales criminales como entre los más firmes partidarios de la clemencia judicial, a las víctimas que en el futuro la misericordia penal pueda producir. Que muera otro, en fin, yo soy compasivo, pero que muera otro. Pues bueno, os voy a dar un pensamiento de Einstein, que es bastante conocido, pero que en este sentido viene absolutamente al pelo. No hay mayor signo de locura que hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados distintos. Continuar con las prisiones provisionales, en fin, con vuestra clemencia. Si mueren otros, qué bien, ¿verdad? Pero ponte en el lugar que sea tu hija la que sea violada y asesinada, y a lo mejor piensa de otra forma. De modo que estamos como al principio, en un tema indisoluble e irresoluble, y que será recurrente en la historia humana cada vez que la amenaza de los violentos y los injustos perturbe gravemente la paz social, donde voces y más voces irán clamando por la pena de muerte, o al menos la separación de por vida de los penados por los terribles crímenes que hoy son la crónica de cada día y en continuado aumento. En España, que tenemos la época, compasión, milagros, lo tenemos todavía. Ahora ya están hablando de la prisión permanente, la cadena perpetua, vaya. Pero han dejado la coletilla revisable. Pero la condena a cumplir íntegra. Y luego hablamos. Bueno, una inmoralidad manifiesta, la pena de muerte inasumible por los seres sensibles, inasumida ya en muchos ordenamientos jurídicos, y una sociedad que por muchas razones, no menos entre ellas los graves defectos formativos y los efectos de una conformación social fanática, violenta, consumista, competitiva, insolidaria, pues de toda suerte de criminales violentos para los que no tenemos solución ninguna que pueda garantizarnos protección suficiente.
Y mientras los seres humanos no cambiemos en profundidad, mientras las sociedades humanas no consigan una conformación de valores absolutamente distintos, será difícil que estos dolorosos y esenciales problemas tengan solución. La única respuesta, en alguna medida, pasa por modelos formativos que propicien la convivencia, la disciplina y la vida reflexiva y la no estimulación de la violencia y el desencuentro. Y la absoluta intolerancia con los que llenan de dolor las vidas ajenas. Con absoluta intolerancia con los que llenan de dolor las vidas ajenas. La clemencia, cuando se exagera, deja de ser virtud social y solo propicia mayores escenarios de inseguridad, violencia, vileza y dolor. Comilla, la clemencia no es irresponsabilidad social como la economía no es avaricia. La clemencia no puede convertirse en irresponsabilidad social. Es el eterno problema de legislar entre los absolutos de libertad y seguridad, donde de común parece asumirse la libertad en primacía aún a riesgo de una cierta inseguridad que se considera como pago una cierta necesaria contribución pagada en sangre y en dolor inmerecido por el hecho de las importantísimas cotas de libertad que entre todos nos hemos dado. No es de extrañar esta consideración como derecho primero y fuente de todo derecho a la libertad, ya que a su grito, bajo su bandera, se han podido configurar las modernas sociedades que conocemos y por herencia cultural cualquier medida tendente a restringir este derecho tan duramente conseguido provoca todo tipo de desconfianzas, por otra parte, merecidas. Sin embargo, conviene reflexionar que la libertad es hoy un hecho asentado en todas las sociedades civilizadas, incluso en alocada desmesura, la ya indistinguible y confusa línea que media entre libertad y caos y libertinaje, y que tal vez sean necesarios otros sutiles equilibrios, ya que cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, es de justicia esperar el mejor equilibrio entre los mismos, siempre tendente al bien común, fin primero y último de la justicia. Como ya dijo el clásico, según lo que he visto, es tan buena la justicia que es necesario que se use aún entre los mismos ladrones. Lo dijo Cervantes. La justicia es tan buena que la utilizan hasta los ladrones. ¿Verdad que sí? Cuando se reparte un botín. ¿Verdad que sí? Y no existe justicia sin pago ejemplarizante y estricto del mal causado que propicie imperativamente el orden y el ejemplo social. El día que se exijan responsabilidades personales a los responsables del sistema judicial y del sistema penitenciario por la puesta de libertad de criminales no rehabilitados, por soltar lobos entre corderos, tal vez nos veamos forzados a intentar encontrar soluciones distintas a las que actualmente manejamos. La irresponsabilidad actual de estos estamentos con los desafueros que son la crónica de cada día lleva aparejada el desconcierto y la inseguridad social. ¿Debemos condenar a la cárcel al juez que ha puesto en libertad contra, incluso, como estamos viendo a diario, incluso contra la opinión de los expertos, pone en libertad a un criminal que vuelve a cometer un crimen? ¿Debería ser juzgado como cómplice de asesinato también el juez y los responsables del sistema penitenciario? Joder si lo hiciésemos. Joder si lo hiciésemos. Yo lo propongo. Yo lo propongo. Y digo más, los jueces deberían ser responsables personal y patrimonialmente de los desafueros, daños y perjuicios que sus errores producen. Del mismo modo que se exige responsabilidad personal y penal y patrimonial a los médicos por sus errores, o a cualquier profesional que hierra la construcción de un edificio, el empresario que se arruina por su poco juicio o en cualquier otro ámbito de la vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la irresponsabilidad de los jueces y de los políticos por sus errores gigantescos, como claramente se percibe en las sociedades? ¿Con la pérdida de poder se paga lo que se han hecho los políticos? Yo creo que no. Y a los jueces tampoco. Yo creo que a los hombres públicos y a los jueces debiera someterse a un criterio, cuando acaban con su mandato, muy estricto de lo que han hecho y del mal causado. Ah, no. Pensiones vitalicias, irresponsabilidad absoluta. Este es el tipo de sociedad en el que estamos. Aquí nadie es responsable de nadie. El pueblo sufre, el pueblo paga, el pueblo entierra a sus muertos y todos los golfos de la sociedad a vivir, que son 3 días, y aquí no ha pasado nada. Bueno,
Tanto las ciencias de la conducta, especialmente la educación y diversas terapias, como las modernas tecnologías, nos permiten pensar en encontrar vías de esperanza para la rehabilitación criminal como fin último ideal, o al menos para un más eficiente control, no fuera del alcance de las tecnologías actuales, por ejemplo, bases de datos de ADN y policiales universales, la localización informática permanente para los criminales, especialmente los violentos compulsivos y los criminales asociativos, documentos de identidad universales con microchips historiales médicos, policiales de fácil control informático en todos los idiomas que sean necesarios para que un cambio de domicilio no suponga el descontrol de criminales reiterativos, ya que el pago de las penas no parece suponer garantía suficiente de rehabilitación y adecuación social en muchos casos. Un día llegará en que tu único pasaporte que necesite un ser humano sea su ADN. Ahí tendremos localizado en un fichero universal todo el comportamiento de las personas para un eficiente control. Este tipo de problemas, donde entran violentamente en colisión derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, evidencia las dificultades enormes de la legislación y de la administración de justicia, en definitiva, al encontrar adecuado marco social que pueda ser bueno para todos. Un tema clásico de controversia social, tanto jurídica como social, lo supone el aborto, donde por una parte está en juego la libertad de la mujer y la disposición libre de su propio cuerpo, y por otra el más antiguo derecho, el derecho a la vida del neonato. En todas las legislaciones está absolutamente prohibido la disposición de la vida ajena. El tema es cuando comienza la vida, cuando está diferenciada de la madre. Desde el momento de la gestación pueden considerarse madre e hijo entidades jurídicas diferenciadas. Lo repito, el tema está en cuándo comienza la vida. Es decir, ahí está la gran discusión, porque si la vida ha comenzado, obviamente cualquier disposición de la vida ajena es un asesinato. ¿Cuándo está diferenciada de la madre? En mi concepto, desde el momento de la gestación puede considerarse madre e hijo entidades jurídicas diferenciadas. Desde un punto de vista estricto, moral y científico, desde el mismo momento en que se forma un ADN diferenciado. Interminables son las fundadas alegaciones, en uno y otro sentido, en una polémica para la que no se ve final, en la innegable realidad de que ambas partes tienen razón. Y razones convincentes. Si bien tener razones no implica tener razón, y donde además debe ser escuchado el varón, que también tiene voz y derechos que defender, ya que él no puede decidir sobre el aborto, pero sí será responsable, lo quiera o no, de sus consecuencias. Es decir, tú no puedes opinar sobre si una mujer debe o no abortar, es una decisión de la mujer, pero sin embargo, si la mujer decide no abortar, sí eres responsable de las consecuencias. Es decir, ahí tienes un hijo con una serie de obligaciones. Tendrá, por tanto, capacidad de poder hablar en ese tipo de decisiones. En fin, y tener siempre muy presente el trago amargo y destructivo que supone para toda mujer verse inmersa en estas dolorosas decisiones. Yo creo que una mujer, cuando se ve en ese tipo de situaciones, tiene que ser absolutamente horroroso, horroroso. No le deseo a nadie pensar que va a tener un hijo y pensar si lo quiere eliminar o no. No lo quiero a nadie, de verdad. Lo he visto, quiero decir, en la época de los abortos. Yo he acompañado a alguna persona a Londres en este campo y he visto ahí lo que no está en los escritos. ¿Sabéis una cosa? En todas las clínicas abortistas no se ve nunca un hombre, solo mujeres desamparadas, solas, con el dolor y el miedo. No va ninguna acompañada. Y si va acompañada alguna, es por familiar, por amigo, pero no por el responsable de la situación. Bueno, una situación conceptualmente imposible de resolver y en la que el derecho se ha visto precisado a conculcar parcialmente los derechos ciertos y fundamentales, aducidos contradictoriamente, en busca de un consenso que no satisface a nadie, y menos que a nadie, al ser humano que ha sido cruelmente eliminado de la cadena de la vida sin poder argumentar en persona su derecho a existir. El único que no puede opinar es el que ha sido eliminado de la cadena de la vida sin que haya podido defender su derecho a vivir. Y aquí lo dejamos. Parece que siempre me despido en los momentos tristes, ¿verdad? Pero la verdad es que el tema del aborto es un tema que a mí personalmente me llega con una tremenda carga
emocional. Bueno, pues seguiremos hablando de estos temas, todavía queda bastante, y luego pues, pasaremos al tema político, que es otra de las grandes desilusiones de la humanidad. Lo hablaremos. Un saludo cordial y un abrazo para todos.